Ya estuvimos charlando un poquito sobre los diferentes tipos de conductores, charlamos de la ley de Ohm y demostramos un poco a partir de un conductor metálico la ley de Ohm. Empezamos a analizar un poco qué es ese concepto de diferencia de potencial. Bueno, con todos esos temas ya un poquito tratados, vamos a pensar un poco qué es la conductividad de los electrolitos. La conductividad de un conductor metálico dependía del conductor metálico con el que estábamos trabajando. Del cobre dependía del cobre, ¿sí? Ahora, cuando estamos trabajando en un conductor iónico, también depende la conductividad intrínsecamente de nuestro sistema. El problema es a qué consideramos sistema. Bueno, un conductor iónico es un disolvente con solutos. Para un mismo electrolito, la conductividad va a ser diferente para diferentes concentraciones. Y además también va a ser diferente según la temperatura que estemos trabajando. Por eso siempre tenemos que trabajar a la misma temperatura, una temperatura constante, y es función directa de la concentración, ya que diferentes concentraciones para nosotros van a ser diferentes sistemas. Es decir, nuestro sistema va a estar compuesto por un disolvente y una dada concentración de mi electrolito. Pensemos nosotros lo siguiente, ya pensamos esta idea de, bueno, tengo una dada carga, como era la carga verde, esa carga verde sentía una fuerza si había un campo externo cercano, y la fuerza que sentía esta carga verde era función directa de ese campo y además de la carga específica que tuviese nuestra carga, por decirlo de alguna manera. Entonces, como la fuerza que siente depende si la carga es positiva o negativa, entonces es que los cationes responden al campo acelerando el movimiento hacia el electrón negativo. Pero la fuerza que sienten los aniones es diferente y responden al campo acelerando su movimiento hacia el positivo. Esto es obvio si lo podemos nosotros entender y pensar desde la idea de esta fuerza que sienten cada una de las cargas. Además habíamos dicho, función de la temperatura. Bueno, ¿por qué función de la temperatura? En principio porque la conductividad depende del movimiento de los iones. Y la temperatura afecta el movimiento de los iones. El tema es, pero ¿por qué la temperatura afecta el movimiento de los iones? La manera más fácil de pensar esto es, yo tengo un ion que tiene que estar trasladándose en un medio. La temperatura lo que va a afectar es la viscosidad del medio, la capacidad que tengo para pasar sobre ese medio. Entonces, un cambio en la temperatura que me afecte a mí la viscosidad del medio afecta la movilidad del ion. Esa es la más sencilla de todas y es la que ustedes tienen que conocer. Además, hay otros efectos que tiene la temperatura sobre los iones que nosotros no vamos a estar trabajando. Uno, por ejemplo, que sí vamos a nombrar, por ejemplo, tenemos algunos iones algunos electrolitos que en solución se ionizan más o menos, se disocian más o menos. Y la disociación es función de la temperatura. Por lo tanto, también podemos ver que la temperatura acá va a tener algo que ver con la conductividad. Porque voy a poder tener más o menos iones. No siempre cuando pensamos en la temperatura es que afecta solamente la movilidad, pero en regla general lo hace de diferentes maneras, más complejas o menos complejas. La relación que hay entre el cambio de conductividad y la temperatura se puede escribir a través de lo que es el coeficiente de temperatura. Normalmente decimos, el aumento de temperatura en 1 grado centígrado, solamente vale para soluciones acuosas, suelen variar en un rango más o menos de un 2% por cada grado centígrado de conductividad, ¿sí? Ahora, ¿esto es real? No, esto no es real. Fíjense el coeficiente de temperatura, cómo cambia, por ejemplo, para un agua ultra pura. El agua ultra pura es el agua donde casi no tiene iones. Cuando el agua casi no tiene iones, 1 grado de cambio de temperatura afecta un 5% a la conductividad.
Y fíjense, soluciones de ácidos concentrados, 98% ácido sulfúrico. Obviamente ya ahí tengo muy poca agua. O soluciones diluidas incluso de ácido sulfúrico. Fíjense que el porcentaje del cambio es del 1%. Entonces acá lo que nos indica es que en realidad no siempre es real este valor del 2%. ¿Por qué se toma? Bueno, porque cuando nosotros trabajamos con conductividad, muchas veces trabajamos con lo que somos soluciones patrón, de cloruro de sodio, cloruro de potasio, que sí tienen un 2% de coeficiente de temperatura. Vamos a ver más adelante qué es esto de que los usamos de patrón, por qué. Pero bueno, sí es que lo solemos decir que este 2% es real cuando estamos trabajando con este tipo de soluciones. Pero es importante que sepan que no es tan así. Por último dijimos, ok, depende de la concentración y ya vamos a charlar un poco cómo y por qué. Dijimos depende de la temperatura. Ahora, lo que tenemos que pensar es que en realidad la conductividad también depende del tipo de soluto que yo tenga. La conductividad va a depender de cada ion que yo tenga. No es lo mismo tener un ion de cloruros y de sodios que de, no sé, protones y cloruros o oxidrilos y iones sodio. ¿Por qué? Bueno, en principio lo más fácil es cada ion va a tener su movilidad y su carga. La forma más fácil de pensar es la carga. ¿Se acuerdan que habíamos puesto un ojito nosotros sobre uno de los lugares para ver la cantidad de cargas que pasan en un lugar? Bueno, es obvio que si pasa un ion con una carga más 5, pues yo voy a contar más 5, más 10, más 15. Pero si pasa un ion con carga más 1, voy a contar 1, 2, 3, 4. Entonces, es obvio que la conductividad depende de la carga. Ahora, también depende de la movilidad. Algunos iones se mueven más rápidos, otros se mueven más lentos. Bueno, ¿por qué? Y acá es donde ya se empieza a complicar. No tienen que saberlo ustedes. Simplemente nos quedamos con que diferentes iones tienen diferente movilidad y diferente carga. Pero, por ejemplo, ustedes sí saben que cuando yo pongo un electrolito, cloruro de sodio, en solución, los cloruros y los sodios se disocian. En ese caso, fuertemente. Pero algunos electrolitos se disocian de manera débil. Bueno, el cloruro y el sodio forman iones. ¿Y cómo se mantienen en solución? Bueno, se mantienen en solución porque se solvata. ¿Qué quiere decir? Interaccionan con el agua. ¿Por qué interaccionan con el agua? Bueno, porque generan interacciones de tipo ion dipolo, porque se polarizan y interaccionan con los grupos que tienen el agua. Entonces eso es lo que conocemos como solvatación y es lo que es el proceso de disolución. Como nuestros iones están solvatados, al moverse se mueven de manera solvatada, con las moléculas de agua a su alrededor. Diferentes iones van a tener diferente capacidad de solvatación. Como tienen diferente capacidad de solvatación, porque su capacidad de polarizar es diferente, entonces esto va a afectar también a su movilidad. Esta es una de las tantas razones por la cual diferentes iones tienen diferente conductividad, además de la carga. Ahora vamos a charlar un poco sobre la variación de la conductividad con la concentración. Si ya dijimos, ok, un mismo sistema es un dado electrolito, que dijimos recién por qué cada electrolito puede tener diferente conductividad, y dijimos que también depende de la concentración. Bueno, ¿por qué? Inicialmente es algo muy obvio. Cuando ocurre un aumento de la concentración, porque simplemente cuando yo tengo mayor concentración tengo más iones. Si yo tengo más iones, entonces tengo mayor conductividad para todos los electrolitos. Entonces, ocurre un aumento de la conductividad con la concentración para todos los electrolitos. Ese aumento está asociado a que tengo más iones, nada más. Fíjense, cuando yo grafico la conductividad de mis electrolitos con respecto a su concentración, inicialmente todos, de mayor o menor manera, aumentan. El ácido clorhídrico, el cloruro de potasio, el sulfato de cobre, el ácido acético, todos aumentan. Ahora, ¿esto es a eternum? No, no es eternum. No siempre yo aumento la concentración y aumenta mi conductividad. ¿Por qué? Porque a medida que
hay un aumento de la concentración, empieza a haber cada vez más iones. Cuando hay cada vez más iones, empieza a haber pequeñas interacciones entre esos iones que dificultan la conducción de la corriente. Conducción de corriente es movimiento de iones. Vamos a pensarlo de manera más fácil posible. Si ustedes en el aula son 10 alumnos y si salen los 10 por la puerta, se levantan y salen los 10 por la puerta. Si entran 10 alumnos en la puerta. Ahora, si son 100 alumnos dentro de esa aula y salen 10 por la puerta, entonces van a salir 10, luego 10, luego 10. Y es obvio que se van a estar molestando dentro del aula para moverse. ¿Sí? El vagón del tren Sarmiento a las 8 de la mañana. Simplemente hay demasiada gente. Bueno, en este caso hay demasiados iones, dificulta la movilidad. Si uno sigue graficando la conductividad respecto a la concentración y fíjense la escala, acá estamos hablando de 0, 2, 4, 6 moles por litro y acá estábamos hablando de 0, 0,1, 0,2 moles por litro. Por ejemplo, mira el ácido clorhídrico, aumenta y sin embargo llega un punto que la conductividad empieza a disminuir. Para el caso del hidróxido de sodio, también aumenta más lentamente y una concentración ya empieza a bajar. Bueno, esa disminución de la concentración, de la conductividad por la concentración, tiene que ver con que hay una disminución de la movilidad de esos iones. Ahora nos toca pensar un poquito la variación de la conductividad molar con la concentración. Ya no es la variación de la conductividad, ¿sí? Antes esta conductividad molar se llamaba conductividad equivalente. Expresa un poco la capacidad que tiene la solución para transportar la carga eléctrica. Esa es un poco la idea. Ya no estamos analizando la conductividad, sino su capacidad para transportar esa carga. La fórmula es la siguiente. La conductividad molar es igual a la conductividad dividida la concentración. Cuando uno habla de capacidad, podemos ir a este ejemplo del aula. Si hay 10 alumnos en el aula y de pronto salen por la puerta 10 y tardan 1 minuto en salir, entonces tardaron 1 minuto, 10 alumnos tardan más o menos, su capacidad, digamos, para salir es de 0,1 minutos por alumno. Ahora, si yo tengo 100 alumnos y si solamente miro la cantidad que salen, es obvio, ok, sí, salen más, ¿sí? Ahora, si yo miro que tardan 20 minutos para salir los 100, entonces voy a tener más o menos una capacidad en lo que salen 0,2 minutos por alumno. Es decir, tienen menos capacidad para salir. Ok, tal vez sí salen más, pero tal vez tienen menos capacidad para ir saliendo. Esto es un poco la idea, ¿no? La conductividad molar varía con la concentración. ¿Por qué varía con la concentración? Primero, la idea más fácil es el grado de disociación para los solutos que se disocian en diferentes iones va a ser diferente. Obviamente, ustedes ya saben, hay electrolitos fuertes, electrolitos débiles, el grado de disociación es más importante cuando estamos pensando en electrolitos débiles. Entonces, dependiendo de la concentración, depende de cómo se disocian. Si se disocian más, tengo más iones, si se disocian menos, tengo menos iones y eso va a impactar en la conductividad. Ahora, además, la interacción entre los iones es una cuestión importante. Está más relacionado a la idea que habíamos dicho de, bueno, ¿cómo varía la conductividad con la concentración? Yo aumento la concentración, aumenta la conductividad porque hay más isi. Ahora, ¿qué pasaba después? Llega un momento que hay mucha interacción con los iones. Y acá es lo que puede también variar la conductividad molar. Si hay muchos iones, hay mayor interacción, hay mayor posibilidad de la formación de lo que se conoce como pares iónicos. Es decir, si ustedes tienen cloruro de sodio separado, digamos, cloruros y sodios, puede ser que al estar cada vez más iones, llegue un punto que los cloruros y los sodios estén tan cerca que empiecen a interaccionar entre sí. Al menos la probabilidad de que eso suceda es mayor a mayor concentración. Entonces los pares iónicos puede ser por neutralización o no necesariamente porque neutraliza esos iones,
pero efectivamente va a bajar la capacidad que tienen de trasladarse y de conducir, porque es justamente la movilidad y la conductividad iónica. Por lo general tienen este tipo de comportamiento. Los electrolitos fuertes, a muy diluida de concentración, tienen mayor capacidad, digamos, no hay iones que se molesten entre sí, el grado de disociación para los electrolitos débiles es mayor, y ambos casos, electrolitos débiles y fuertes, empiezan a descender rápidamente, mejor dicho, los electrolitos débiles mucho más rápido. Entonces lo que tenemos que pensar es por qué existen estas diferencias y cómo funciona la conductividad molar para un electrolito fuerte y cómo es la conductividad molar para los electrolitos débiles. Para los electrolitos fuertes, recuerden, los iones de electrolitos fuertes se disocian completamente. A baja concentración no hay pares iónicos, se disociaron todos, están solvatados y no están interaccionando entre sí. A concentraciones medias, a medida que voy aumentando, ya aumenta las interacciones iónicas, hay mayor interacción que afecta a su movilidad e incluso a la carga por estos pares iónicos que, bueno, van a bajar la conductividad de la solución. De vuelta, conductividad, carga, movilidad. Si afecta la carga y afecta la movilidad, afecta la conductividad. A altas concentraciones ya hay formación de pares iónicos a gran escala, por lo tanto se afecta la movilidad y la carga, bajando la conductividad. Esto es lo que pasa si uno grafica la conductividad molar respecto a la raíz de la concentración, no sobre la concentración sino la raíz, encontramos este tipo de comportamiento lineal. ¿Por qué raíz de la concentración? Bueno, se grafica de esta manera porque se encontró que había una relación lineal entre la conductividad molar de electrolitos fuertes y la raíz de la concentración. Esa relación es lo que conocemos como la ley de Kolchrane, que representa donde la conductividad molar se conoce como conductividad molar límite, es esto que estamos aquí. Esta es la conductividad molar límite, es la conductividad molar cuando la concentración tiende a cero, ¿sí? Es como la ordenada del origen. Luego tenemos una constante que es empírica, esa constante es lo que va a tener en cuenta, va a ser nuestra pendiente. Va a depender entonces esa constante del electrolito fuerte que nosotros estemos trabajando y por la raíz de la concentración. Es por eso que acá se grafica de esta manera, para obtener esta relación lineal. Cuando nosotros estamos trabajando con electrolitos solamente, digamos, con un solo electrolito, es decir, ácido clorhídrico, va a tener una K. Si estamos trabajando solamente con cloruro de potasio, va a tener una K. Si estamos trabajando con unas soluciones de cloruro de, no sé, ácido clorhídrico, cloruro de potasio, soluciones más complejas, bueno, ya cuál es esa K, hay algunas leyes que me permiten a mí analizar la conductividad molar dependiendo de la concentración de cada uno de los iones y el ion en el que estoy trabajando. Esa ley nosotros no la vamos a ver, no vamos a estar trabajando con esa, pero sí existe. Hay formas de estimar, a partir de esta ley, hay formas de estimar la conductividad molar si estamos trabajando con soluciones más complejas. En cambio, cuando estamos trabajando con electrolitos débiles, los iones de los electrolitos débiles se disocian según la constante de disociación. ¿Sí? Es verdad, mejor dicho, se obtienen, no sé si está del todo bien dicho decir los iones de los electrolitos débiles se disocian. En realidad, los electrolitos se disocian en sus iones según una constante de disociación. Por ejemplo, si tengo un ácido clorhídrico, el ácido acético se va a disociar en los protones y en los iones acetato. La constante de acidez en este caso es igual a la concentración de mis productos por multiplicados dividido la concentración de mis reactivos. En este caso entonces concentración de protones por la concentración de iones acetato dividido la concentración de ácido acético. Bueno, nosotros no nos vamos a meter con estas cosas, es química analítica, ustedes lo vieron, inorgánica. Seguirán trabajando este año, si no empezaron, seguirán este año trabajando con este tipo de cosas en química analítica. No es el objetivo del análisis instrumental charlar sobre esto, pero sí
que ustedes lo recuerden porque esto termina afectando a la concentración. El grado en que se disocia es el alfa, ¿no? El grado en que se disocia mi analito. Dependiendo del grado en que esté disociado, por ejemplo, la constante de acidez, dijimos, va a depender de la concentración, la multiplicación de las concentraciones de mis reactivos dividido en mis productos. Podemos construir este tipo de ideas con el grado de disociación que ustedes ya los tienen que conocer para poder obtener a partir del grado de disociación, conocer con el grado de disociación y con la K ya conocemos la concentración de cada uno, digamos, de los compuestos. De vuelta, no es la idea que nosotros utilicemos esto, pero sí que tienen que recordar que depende la capacidad de un electrolito para disociarse, depende de su concentración. A mayor concentración va a haber un mayor número de moles de iones. Sí, va a haber mayor cantidad de iones. Pero el número de iones proporcionalmente a la concentración del ácido va a ser menor. Es decir, ¿puedo tener más iones? Sí. Va a ser que tener mayor conductividad, por ahí un aumento de la concentración. Sí, puede ser, porque tengo más iones. Mientras no haya iones que se estén molestando con pares iónicos o molestando en su movilidad, voy a tener mayor conductividad. Pero ahora, como la conductividad molar es la relación de la conductividad proporcionalmente, porque se divide por la concentración, entonces ahí va a ser diferente. Y a mayor concentración, ¿sí?, proporcionalmente la concentración del ácido va a ser menor. Por lo general, justamente como mayor concentración, proporcionalmente la disociación es menor, es que entonces tengo menor conductividad molar. Y esto sucede muy rápidamente. Muy rápidamente en los electrolitos débiles a mí me baja la conductividad molar. Nuevamente, en este caso, no responden a la ley de Cochran, sino responden a la ley de Ostwald. Esta ley también tiene en cuenta la conductividad molar, tiene en cuenta la conductividad molar límite, pero no puede tener en cuenta solamente la concentración o la raíz de la concentración como era antes lineal. Porque acá va a depender entonces también esta ecuación de mi constante de disociación, mi constante de acidez. Es por eso que no responden a la otra ley, sino que responden a esta otra ley. Entonces, a muy baja concentración el ácido acético, ¿sí?, la concentración de ácido acético en el equilibrio es proporcionalmente más baja que a mayor concentración, ¿sí? Entonces, como esto sucede, estos ácidos inicialmente tengan una pequeña tendencia lineal, pero muy rápida que baja, y luego esa tendencia lineal empieza a modificarse en la pendiente. Una forma de verlo, por ejemplo, es graficar, ¿sí?, la raíz, como responde la ley de Ostwald, en 1 sobre la conductividad molar con respecto a la concentración por la conductividad molar límite. Si yo grafico esto, ¿sí?, ya que lo puedo conocer, la conductividad molar, 1 sobre conductividad molar con respecto a concentración por conductividad molar, eso sale rápidamente porque a diferentes concentraciones yo puedo analizar mi conductividad y luego calcular mi conductividad molar y hacer este gráfico. ¿Qué me va a permitir este gráfico? Bueno, de esta manera voy a hacer transformar esta ecuación de Ostwald en una ecuación lineal donde tengo, esta va a ser mi x igual, si fuese lineal, entonces x igual a b ordenada al origen, entonces la ordenada al origen es 1 sobre la conductividad molar límite, más m por el eje x. El eje x es concentración por conductividad molar límite, entonces mi m es 1 sobre conductividad molar dividido Ka. De esta pendiente, entonces, yo puedo calcular también mi K. Entonces, uno de los usos que puede tener la conductividad cuando estamos trabajando con electrolitos débiles es
poder calcular la constante de disociación de los electrolitos débiles. Como resumen un poquito para finalizar, y que es como esto lo que tienen que saber seguro, la conductividad depende del ion, depende del electrolito que tengo. ¿Por qué? Porque cada ion tiene diferente carga y además tiene diferente capacidad de movilidad. ¿Por qué? Porque cada ion se va a solvatar de una manera, tiene una masa diferente y tiene una carga diferente que afecta a su movilidad. La conductividad depende de la temperatura, porque la temperatura va a afectar a la movilidad de los iones. Principalmente afecta a la viscosidad, pero también, por ejemplo, puede afectar al grado de disociación, entre otras cosas. Inicialmente, cuando hablamos de conductividad, simplemente hay un aumento de la conductividad con la concentración para cualquier electrolito que esté hablando. Débil, fuerte, no importa. El aumento está asociado a que hay simplemente más iones. ¿Sí? Tengo más iones, más capacidad conductora. Pero a medida que empieza a haber cada vez más concentración, entonces hay un aumento de las interacciones entre los iones que dificultan la movilidad. Por lo tanto, dificultan la conducción de la corriente. Además, los electrolitos muestran valores máximos de conductividad molar cuando la concentración tiende a cero, es menor. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como conductividad molar límite o conductividad molar a dilución infinita. ¿Sí? Bueno, dicho valor de conductividad molar, como dijimos, lo podemos calcular siempre utilizando ambas leyes de Cochran o de Oswald, dependiendo si estamos trabajando con conductividad de electrolitos débiles o conductividad de electrolitos fuertes. Y por último, la conductividad molar para electrolitos fuertes disminuye lentamente respecto a la raíz cuadrada de la concentración por aumento de interacción de iones, que disminuye la movilidad. Y los electrolitos débiles disminuyen rápidamente su conductividad molar con la concentración, porque tenemos que tener en cuenta cómo afecta al grado de disociación la concentración de mi electrolito. Además, les dejamos abajo, les dejo todo lo que son cada símbolo y cada expresión de la resistencia, resistividad, conductancia, que nos lo estuvimos charlando, que es la forma de expresar la inversa de la resistividad, la conductividad molar. Otra forma de decir la conductividad es la conductividad específica, las expresiones y las unidades para cada uno de estos, porque puede ser que lo necesiten tenerlo de manera resumida.